Ok, buenas tardes. Esta exposición va a tratar sobre la ética animal de Peter Singer. Vamos a pasar primero con una biografía de este personaje, el cual nacido el 6 de julio de 1946 en Melbourne, Australia, el cual es un filósofo moralista y considerado el mayor exponente de la ética animal. Este empieza a estudiar Derecho en la Universidad de Monash en Melbourne y posteriormente se pasaría a Filosofía unos años después. En la segunda mitad de la década de 1960 llegaría a la Universidad de Oxford, en donde comenzaría a leer y a tratar con los clásicos de la filosofía moral influenciado por Richard Marvin Harry, inclinándose hacia el utilitarismo de autores como Bentham. También sería en su estancia en Oxford donde conocería a personas como los hermanos Goldovich, Ricardo Rieder, Jenna Bauer, Richard Keitchen, los cuales le mostrarían una realidad sobre cómo el humano no tiene un trato justo con el animal. Con esto en mente, Singer plantearía su teoría de la ética animal en varias de sus obras a lo largo de su vida, siendo la más conocida Liberación Animal, también planteando, entre otras opiniones, generando una cierta polémica alrededor de toda su imagen, como cuando empezó a dar cátedra en la Universidad de Princeton y Steve Forbes amenazó con parar el patrocinio que hacía solo por el hecho de que Peter Singer estuviera dando cátedra. Actualmente sigue con su tratado de la ética animal y sigue impartiendo algunas lecciones en algunas universidades de Estados Unidos. Muy bien. Entonces, ahora para tener un poco el contexto respecto a la forma de pensar de Peter Singer y cómo justamente quizás su entorno influyó en su forma de pensar, tenemos que hablar de un contexto histórico. Entonces, como mi compañero mencionó, Peter Singer fue un egresado de la Universidad de Oxford en filosofía en este caso porque obtuvo una beca. Entonces, como mi compañero mencionó, entre sus amigos, aparentemente el más influyente, Richard Kesher, influyeron en el vegetarianismo de Peter Singer y al mismo tiempo en su forma de pensar en cómo la humanidad trataba a los animales. ¿Esto por qué? Porque justamente durante esa época el humano veía a los animales como materia prima, objetos de consumo. Entonces, ellos justamente le remarcaron y le hicieron pensar respecto a filosofías, como en este caso es el utilitarismo, la cual tomaremos en este caso como que la moral se juzga en cuanto a cuánta felicidad y sufrimiento te conlleven sus acciones. En este caso, utilizando a los animales como seres sintientes, implicaría que ellos también son seres que merecen justamente un buen trato, ya que justamente demuestran un sufrimiento, no con palabras, pero sí con acciones y gestos. Esto remarca un término en su libro llamado especismo, el cual es un tipo de segregación que el humano le ha dado por superioridad a los animales no humanos, cabe recalcar. Entonces, esto se pudo ver más allá de su influencia en la universidad por su contexto en el mundo occidente. Esto siendo la década de los 60-70 debido a cosas como la guerra de Vietnam, la lucha de los derechos humanos en Estados Unidos, el feminismo justamente y su búsqueda de derechos. Todo esto busca una crítica social y al mismo tiempo un cambio de conciencia, cosa que Peter Singer junto con sus habilidades políticas, conllevó a cabo. Toda esta época, Peter Singer, junto con con su ambientalismo, se sumó a este tipo de reconstrucción social. Ya dado el punto que mi compañero ha expuesto, podemos centrarnos más en lo que serían dichos elementos que dan paso a lo que sería la ética animal, especialmente lo que sería el especismo, ya que en esta se basa principalmente, al igual que en el utilitarismo. El especismo podemos decirlo que es como ese trato desfavorable que reciben especies que son no determinadas, pero a esta determinación nos referimos a que no pertenecen especialmente al colectivo del ser humano. Son tratos desventajosos a quienes no pertenecen directamente o no son reconocidos como un ser humano. El especismo, al igual que muchas creencias como el sexismo o el racismo, es una tendencia de superioridad, es una creencia de ser superior a una raza, a una especie. Esto puede incluso llegar a darse realmente por puntos de la carencia de habilidades de algunos seres vivos.
Pero, sin embargo, esto puede ser injustificado múltiples veces, porque al igual que los humanos, los seres humanos también poseemos esa habilidad de carecer de habilidades, o esa desventaja, mejor dicho. Esto nos da paso a lo que sería la igualdad de intereses que plantea Peter Singer. Esto, en relación al especismo, no quiere decir que pues, tenga relación con las capacidades, porque obviamente los seres vivos, a comparación de los seres humanos, poseen diferentes capacidades para diferentes actos, diferentes situaciones, diferentes acciones. Entonces, pues a lo que la igualdad de intereses de Peter Singer se enfoca es a los sentimientos que también pueden sostener los animales, esos intereses que ellos poseen que deben valer lo mismo que los de un ser humano, ya que pues al final y al cabo son intereses y son metas que cada animal, cada humano quiere cumplir. Esto principalmente porque lo podemos relacionar con, por ejemplo, con los animales, que ellos tienen esos intereses de querer sobrevivir, de querer reproducirse y querer seguir adelante toda su línea genealógica, su línea filogenética. Entonces, ellos tienen ese principal interés, algo que pues los seres humanos podemos en algunas ocasiones detener. De igual manera, pues ellos tienen la tendencia a sufrir, ellos tienen esa capacidad de recibir sufrimiento. Y uno de los intereses de ellos es ese deseo a no sufrir, a evitar ese sufrimiento. O sea, es un motivo que a ellos les da evitarlo. Esto, pues principalmente en relación al antropocentrismo, se da pues porque el antropocentrismo puede considerarse un ejemplo, ya que pues principalmente nosotros somos los culpables y somos los que generan este problema. Dado esto, podemos llegar al utilitarismo, el cual pues podemos definirlo como esa posición en la que podemos juzgar bases morales de acuerdo pues a qué hace feliz a la mayoría, a una mayoría. Esto quiere decir pues que se va a considerar normalmente correcta la acción que va a generar más satisfacción o pues, la mayor posible a una gran comunidad. Así sea objetivamente incorrecto, si a la mayoría le parece satisfactorio, pues lo van a considerar como lo bueno. Dicho esto, pues podemos continuar con los principios. Al profundizar con los principios, valores y derechos que Peter Singer propone en la ética animal, y cómo estos cambian la forma en la que entendemos nuestra relación con los animales, Peter plantea que los principios éticos no deben limitarse solo pues, a los seres humanos. Desde el utilitarismo de las preferencias ya antes nombrado, lo moralmente correcto sería aquello que maximiza la satisfacción y minimiza el sufrimiento. No se trata solo de el placer y el dolor, sino también de los intereses más amplios como son el deseo de vivir, el deseo de no sufrir y pues el deseo de ser libre. Por eso introduce la idea de la igualdad de consideración de intereses. Esto no significa que los humanos y los animales tengan los mismos derechos legales, sino que se les trate de una forma idéntica. Esto significa que cuando un ser sufre o disfruta su sufrimiento y su bienestar, se debe contar como eh, igual en el cálculo moral. Esto conecta directamente con los valores morales como la compasión y la empatía, al reconocer que los animales son seres sintientes capaces de sufrir, lo que despierta, lo que despierta pues un deber moral hacia los animales. También también conecta con el respeto hacia estos seres, ya que no se debe o sea, no se trata solo de no dañarlos, sino de considerar que ellos también tienen intereses válidos. Y finalmente, pues, como también fue antes nombrado, está el especismo. Así como se trata el racismo o el sexismo, que es de discriminar arbitrariamente, em, el especismo lo que hace es una discriminación hacia las especies. Singer afirma que esta discriminación no tiene ningún tipo de base moral. Em, Aunque Singer no habla completamente, o sea, o directamente de derechos como lo hace Tom Regan, de su ética derivan algunos principios, como son el derecho a no sufrir innecesariamente, ya que
todo uso de animales que cause sufrimiento sin una justificación ética sólida debe ser completamente rechazado por nosotros. Cuando, como son también ejemplos, el caso de el entretenimiento, la moda, la experimentación, pues cuando ya existen alternativas para no usar animales. En segundo está el derecho a una vida digna y libre de explotación masiva, lo que nos dicta que los animales, ellos tienen derecho a vivir y no ser tratados como simples recursos. Como una conclusión, podemos dar que Singer nos invita a replantearnos en nuestra moralidad y cómo nosotros tratamos a los demás seres sintientes de la Tierra. Entonces, nosotros tenemos un deber moral de tratarlos como iguales. Muy bien, aquí está la bibliografía consultada y eso sería todo. Muchas gracias.